En redes sociales aseguran que la Nivea de lata azul reemplaza tratamientos de lujo, elimina arrugas y hasta borra manchas. Pero hay algo que casi nadie te cuenta sobre esta crema, y que puede cambiar completamente la forma en que la usas. Quédate, porque te voy a decir exactamente qué es cierto, qué es exagerado, y para qué realmente sirve. ¿Elimina arrugas? No. ¿Borra manchas? No. ¿Ayuda con las ojeras? Depende, pero no las elimina. ¿Hidrata la piel seca? Sí, y muy bien. ¿Sirve para codos, talones y manos? Ahí es donde más brilla. Ahora te explico por qué. La clave para entender todo esto es una sola idea. La Nivea azul es una crema oclusiva. Es decir, su función principal es formar una película que ayuda a reducir la pérdida de agua de la piel. No contiene principios activos dermatológicos específicos, como los que se utilizan en tratamientos dirigidos a arrugas o manchas. Con esa idea en la cabeza, ya puedes entender casi todo lo que viene. Vamos al juicio. Afirmación número 1. Hidrata profundamente la piel. Veredicto. Cierta, con matices. La Nivea azul sí ayuda a que la piel retenga agua y se sienta más suave, sobre todo en zonas resecas como codos, manos o talones. Pero no agrega agua a la piel, lo que hace es sellar la humedad que ya está ahí, evitando que se evapore. Afirmación número 2. Sirve como crema facial para todos los tipos de piel. Veredicto. Depende. Si tienes piel seca o normal, probablemente la toleres bien. Pero si tienes piel grasa o con tendencia al acné, su textura densa puede resultar pesada y contribuir a que se tapen los poros. Y ojo, porque esta diferencia se vuelve clave más adelante. Ya vas a ver por qué. Afirmación número 3. Elimina las arrugas. Veredicto. No. Pero aquí aparece un detalle interesante. Lo que pasa es un efecto relleno, visual y temporal. La piel retiene agua en su superficie bajo esa capa de crema, y al hidratarse así, las líneas finas de resequedad se disimulan temporalmente. La arruga profunda sigue ahí. Es hidratación, no reconstrucción. Ningún oclusivo, por más que hidrate, puede generar colágeno nuevo. Afirmación número 4. Aclara las manchas de la piel. Veredicto. No. No existe evidencia de que la Nivea clásica tenga algún efecto sobre las manchas o el melasma. Lo que sí puede pasar es que, al mejorar la hidratación general, la piel se vea con mejor aspecto, pero eso no es aclarar una mancha. Afirmación número 5. Elimina las ojeras. Veredicto. No, aunque puede disimularlas un poco. Las ojeras suelen estar relacionadas con la genética, la falta de sueño o cambios propios de la edad. Una crema hidratante puede mejorar temporalmente el aspecto reseco de esa zona, pero no ataca la causa real. Afirmación número 6. Sirve para las estrías o cicatrices. Veredicto. Parcialmente cierta, sin exagerar. Mantener la piel bien hidratada puede ayudar a que luzca con mejor textura en zonas con estrías o cicatrices ya formadas. Pero hay que decirlo con claridad, no las borra ni las trata. Solo mejora la apariencia superficial por la hidratación. Pero hay una de estas afirmaciones que merece una explicación aparte, porque técnicamente no es del todo falsa, la del uso facial. No es que la Nivea azul sea mala para la cara. El problema es que no existe una respuesta única para todos. Lo que en una piel seca funciona de maravilla, en una piel grasa puede generar brotes. Por eso, más que preguntarnos si sirve para la cara, la pregunta correcta es para qué tipo de piel sirve. Y eso nos lleva directo al siguiente punto. Aquí está lo más práctico del video. Es una gran aliada para zonas del cuerpo con piel más gruesa y resistente, codos, rodillas, talones y manos. También puede ser útil como protector para el frío o el viento, ya que la capa oclusiva ayuda a evitar que la piel pierda humedad en climas secos. Y para el cuerpo en general, después de la ducha, con la piel todavía húmeda,
suele dar buenos resultados. Aunque parezca que esta crema volvió a ponerse de moda hace poco, su fórmula tiene más de 100 años. Pero lo que importa hoy no es su historia, sino lo que realmente puede hacer por tu piel. Si tienes la piel muy grasa o propensa al acné, usarla en el rostro podría favorecer la aparición de brotes. Si notas irritación, picazón o algún tipo de reacción, lo mejor es suspender el uso y consultar con un dermatólogo. Y algo importante, que un producto sea clásico, económico o muy conocido no significa automáticamente que sea el más adecuado para tu piel en particular. Cada piel es distinta. La Nivea Azul no es milagrosa, y esta información es general, no reemplaza el consejo de tu dermatólogo. Pero es una gran aliada para sellar la hidratación en zonas resecas y protegerte del frío. Si esperas que borre arrugas o manchas, te vas a frustrar. Pero si la usas para lo que realmente sirve, cumple muy bien su función. Cuéntame en los comentarios, en qué parte del cuerpo te dio mejor resultado, y suscríbete para seguir separando los mitos de la realidad en temas de salud y bienestar. Nos vemos en el próximo video.